No te enojas con los demás. Te enojas contigo. Y casi siempre, más de lo necesario. Porque cuando algo sale mal, no piensas en la situación. Piensas en ti. En lo que hiciste. En lo que dijiste. En lo que deberías haber hecho diferente. Y aunque nadie te diga nada, ya empezó. Esa voz. Que no grita, pero no te suelta. ¿Por qué hiciste eso? Siempre haces lo mismo. Deberías haber sabido. Y sigue. Sin pausa. Sin descanso. Como si hubiera alguien dentro de ti. Esperando el error, para recordarte. Que no fue suficiente. Y no es solo enojo. Es algo más preciso. Más constante. Más silencioso. Es enojo, pero dirigido hacia ti. Y tal vez, no es que seas demasiado duro contigo, tal vez aprendiste a tratarte así. No siempre es evidente. Desde fuera, parece que todo está bien. No gritas. No discutes. No explotas con los demás. De hecho, muchas veces eres tranquilo. Paciente. Incluso comprensivo. Pero eso no significa que no haya enojo. Solo que no sale hacia afuera. Se queda. Y toma otra forma. Más silenciosa. Más constante. Más difícil de notar. Porque no aparece cuando alguien te hace daño. Aparece después. Cuando estás solo. Cuando todo ya pasó. Ahí empieza. Repasas lo que dijiste. Lo que hiciste. Lo que podrías haber hecho mejor. Y al principio parece solo eso, una revisión. Un intento de entender, pero no se queda ahí. Porque en algún punto, algo cambia. Dejas de observar. Y empiezas a juzgar. Sin darte cuenta. Ya no es, ¿qué pasó? Empieza a ser, ¿por qué soy así? Y eso es distinto. Mucho más pesado. Porque ya no estás mirando la situación, te estás mirando a ti. Y no con curiosidad. Con exigencia. Con dureza. Como si no hubiera espacio para equivocarte. Como si todo lo que haces tuviera que ser mejor. Más claro. Más preciso. Más correcto. Y cuando no lo es, cuando algo falla, cuando no respondes como esperabas, aparece ese enojo. Pero no es explosivo. No es visible. Es interno, se siente como presión. Como incomodidad. Como una tensión leve. Que no se va. Y empieza a hablar. No en voz alta. Pero insiste. Te recuerda. Una y otra vez. Lo que hiciste mal. Lo que faltó. Lo que no fue suficiente. Y lo hace de una forma muy específica. No te ataca de golpe. Te desgasta. Poco a poco. En frases cortas. En pensamientos sueltos. En esa sensación constante de que podrías haber sido mejor. Y eso cansa. Cansa más de lo que parece. Porque no es algo que ocurra una vez. Se repite. En situaciones pequeñas. En detalles. En momentos que para otros no significan nada, pero para ti sí. Porque ahí también aparece ese mismo patrón. Ese mismo tono. Ese mismo juicio. Y poco a poco, empiezas a acostumbrarte. A tratarte así. A hablarte así. A exigirte así. Como si fuera normal. Como si fuera necesario. Como si fuera la única forma de mejorar.
Pero no lo es. Porque no estás mejorando. Estás cargando. Cargando con una presión constante. De tener que hacerlo todo bien. De no fallar. De no equivocarte. Y cuando inevitablemente pasa, cuando algo no sale como esperabas, no hay espacio. No hay pausa. No hay comprensión. Solo ese enojo. Dirigido hacia ti, como si fueras tú el problema. Y no lo que pasó. Y si ese enojo aparece incluso en cosas pequeñas, tal vez no empezó ahí. Tal vez viene de mucho antes. Porque no empezó con ese error. Ni con esa situación puntual. Empezó mucho antes. En momentos en los que equivocarte no era solo equivocarte. Era algo más. Era sentir que no estabas a la altura. Que podrías haberlo hecho mejor. Que deberías haberlo hecho mejor. Y aunque nadie lo dijera directamente, se sentía. En miradas. En silencios. En expectativas. En esa sensación constante. De que había una forma correcta de ser. Y que tenías que acercarte a eso. Lo más posible. Sin fallar demasiado. Sin desviarte. Sin complicar. Y poco a poco, fuiste aprendiendo algo. Que equivocarte tenía un costo, no siempre externo. Pero sí interno. Porque aunque el momento pasara, algo quedaba. Una sensación. Un registro. Una pequeña marca. Y con el tiempo, esa marca empezó a hablar. A repetirse. A aparecer incluso. Cuando nadie más estaba ahí. Como si esa voz externa se hubiera quedado contigo. Pero ahora por dentro. Y ya no necesitaba a nadie. Porque tú mismo empezaste a ocupar ese lugar. A observarte. A corregirte. A exigirte. Como si estuvieras siendo visto. Todo el tiempo. Incluso cuando estabas solo. Y eso cambia la forma en la que te relacionas contigo. Porque ya no eres solo tú, también eres quien evalúa. Quien mide. Quien decide si lo hiciste bien. O no, y eso no siempre es justo. Porque no estás mirando con calma. Estás mirando con exigencia. Con una idea previa. De cómo debería haber sido. Y cualquier desviación se convierte en error. Y cualquier error se convierte en algo más grande. Porque no lo dejas pasar. Lo retienes. Lo analizas. Lo repites. Hasta que pierde proporción. Hasta que deja de ser solo lo que pasó y empieza a ser algo sobre ti. Sobre cómo eres. Sobre cómo siempre haces las cosas. Y eso pesa. Porque ya no estás reaccionando a un momento, estás acumulando pequeñas cosas, detalles, situaciones mínimas que se van sumando en la forma en la que te ves, en la forma en la que te hablas, en la forma en la que te tratas. Y sin darte cuenta, empiezas a endurecerte contigo. A no darte margen. A no darte espacio. A no darte el mismo trato que le darías a otra persona. Porque con otros, eres más flexible. Más comprensivo. Más paciente. Puedes entender. Puedes contextualizar. Puedes ver el conjunto. Pero contigo no. Contigo todo es más directo. Más rígido. Más inmediato. No hay tanta explicación. No hay tanto espacio. Solo el resultado. Y si no es suficiente, aparece el enojo. Pero no como algo pasajero. Como algo que se instala.
que se queda, que se repite, y que poco a poco empieza a parecer normal. Como si tratarte así fuera parte de quien eres. Como si no hubiera otra forma. Como si esa exigencia fuera necesaria para no fallar, para no quedarte atrás, para no ser menos. Y eso es lo que lo hace difícil de ver. Porque no parece un problema. Parece disciplina. Parece responsabilidad. Parece querer hacerlo bien. Pero no es lo mismo. Porque una cosa es querer mejorar. Y otra es no darte permiso para fallar. Y ahí es donde todo se tensa. Porque si no hay espacio para equivocarte, entonces cada error deja de ser un momento y se convierte en una prueba contra ti. Y lo más difícil es que ya no lo notas tanto. Porque no aparece como algo extraño. Aparece como algo normal. Como la forma en la que siempre te has hablado. Como si esa dureza fuera simplemente parte de ti. Pero si prestas atención, empiezas a ver el patrón. En cosas pequeñas. En detalles. En momentos que pasan rápido. Por ejemplo, dices algo. Y después te quedas pensando, no tenía que haber dicho eso. Y no se queda ahí. ¿Sigue? ¿Por qué hablo así? Siempre arruino las cosas. Debería haber sido diferente. Y en pocos segundos, algo pequeño se convierte en algo más grande, no por lo que pasó, sino por lo que haces con eso después. Porque no lo sueltas. Lo retienes. Lo repites. Lo analizas desde un lugar que no es neutral. Es crítico. Es exigente. Y eso cambia todo. Porque no estás intentando entender. Estás intentando corregirte. Todo el tiempo. Como si hubiera una versión de ti que siempre está evaluando a la otra. Y esa versión no es amable. No es paciente. No espera. Reacciona rápido. Marca el error. Y sigue insistiendo. Incluso cuando ya no tiene sentido. Incluso cuando el momento pasó. Incluso cuando nadie más le dio importancia. Pero para ti, sigue ahí, y eso genera algo. Una tensión constante. Una sensación de no estar del todo bien. De no haber hecho suficiente. De no ser suficiente. Y eso no se queda solo en la mente. También se siente en el cuerpo. En la forma en la que te tensas. En la forma en la que respiras. En la forma en la que te mueves. Como si siempre hubiera algo que ajustar. Algo que mejorar. Algo que evitar la próxima vez. Y eso te mantiene en alerta. Aunque no lo parezca. Porque no es una alerta intensa. Es sutil. Pero constante. Como un fondo que nunca se apaga. Y eso desgasta. Más de lo que parece, porque no hay descanso real. Siempre hay algo que revisar. Algo que pensar. Algo que corregir. Incluso en momentos tranquilos. Incluso cuando todo está bien. Y ahí es donde se vuelve claro. Que no necesitas que pase algo grande. No necesitas un problema real. Con cualquier pequeño detalle, es suficiente. Para activar lo mismo. Para volver al mismo lugar. Para repetir el mismo tono. La misma exigencia. El mismo enojo. Y eso crea un ciclo. Un ciclo que no es evidente. Porque no se ve desde fuera. Pero que por dentro, se repite todo el tiempo. Error, revisión, juicio, enojo, repetición. Una y otra vez.
sin pausa, sin cierre, sin resolución. Y lo más importante, sin darte cuenta de que podrías salir de ahí. Porque parece automático. Parece inevitable. Parece parte de cómo eres. Pero no lo es. Es algo aprendido. Algo que se instaló. Algo que se repite. Porque nunca se cuestionó. Porque siempre fue así. Porque nunca hubo otra forma. Y por eso sigue. Porque funciona. Al menos en apariencia. Porque te mantiene atento. Te hace intentar hacerlo mejor. Te empuja. Pero también te pesa. Te cansa. Te limita. Y sobre todo, te aleja de ti. Porque en lugar de escucharte, te corriges. En lugar de entenderte, te juzgas. En lugar de acompañarte, te exiges. Y eso, con el tiempo, se vuelve automático. Tan automático, que ya no te preguntas si hay otra forma. Pero si esa voz no siempre estuvo ahí, y si no siempre te trataste así, entonces tal vez no es quien eres. Tal vez es algo que aprendiste y nunca cuestionaste. Hay algo importante en todo esto. No es solo que te critiques. Es cómo te posicionas frente a ti. Porque no te hablas como alguien que está aprendiendo. Te hablas como alguien que ya debería saber. Que ya debería hacerlo bien. Que no debería equivocarse en lo mismo. Y eso cambia todo. Porque no hay margen. No hay proceso. No hay camino. Solo hay resultado. Y si no es el esperado, aparece esa reacción inmediata. Ese enojo. Esa presión. Esa sensación de que algo en ti no está bien. Como si hubiera una versión correcta de ti que no estás alcanzando. Y cada vez que fallas, te lo recuerdas, pero no desde un lugar neutral. Desde un lugar que exige, que compara, que mide, como si siempre estuvieras siendo evaluado. Incluso cuando nadie más lo hace. Y eso genera algo muy específico. Una vigilancia interna constante. Como si hubiera una parte de ti que nunca descansa. Que siempre está atenta. Esperando el detalle. El error. La desviación. Para intervenir. Para corregir. Para marcar. Y esa parte no es flexible. No se adapta. No entiende el contexto. Funciona con reglas. Con expectativas. Con una idea fija de cómo deberían ser las cosas. Y tú, quedas en medio. Entre lo que haces y lo que esa voz espera. Y esa distancia es donde aparece el enojo. No porque lo que hiciste sea tan grave, sino porque no coincide con lo que crees que deberías ser. Y eso pesa. Porque no es una expectativa externa. No es algo que alguien te esté pidiendo ahora. Es algo que ya está dentro. Instalado. Automático. Como si siempre tuvieras que estar a la altura de algo. Sin importar el momento. Sin importar el contexto. Sin importar lo que esté pasando. Y eso hace que incluso lo pequeño se sienta grande. Porque no estás reaccionando a lo que pasó. Estás reaccionando a lo que significa sobre ti. Y eso es mucho más intenso. Porque ya no es solo una acción. Es una evaluación. Un juicio. Una conclusión. Sobre quién eres. Y ahí es donde se vuelve difícil. Porque no puedes escapar de eso fácilmente. No es una situación externa.
No es algo que puedas evitar. Es una forma de mirarte. Una forma de hablarte. Una forma de exigirte. Que se activa sola. Sin que lo decidas. Sin que lo notes. Y que parece lógica. Incluso necesaria. Porque tal vez sientes que si no te tratas así, te relajas. Te descuidas. Te equivocas más. Como si esa dureza fuera lo que te mantiene en línea. Lo que te hace mejorar. Lo que te evita fallar. Pero no es tan simple. Porque sí, puede empujarte. Puede hacer que estés atento. Pero también tiene un costo. Un costo que no siempre ves. Porque no es inmediato. No es visible. Pero está. En el cansancio constante. En la tensión interna. En la sensación de no ser suficiente. Aunque hagas las cosas bien. Porque nunca es suficiente. Siempre hay algo más. Algo que podrías haber hecho mejor. Algo que faltó. Y eso no termina. No se cierra. No se completa. Se mantiene abierto. Como un proceso sin final. Y vivir así, cansa. Más de lo que parece. Y si siempre te estás evaluando así, si nunca es suficiente, tal vez no se trata de hacerlo mejor. Tal vez se trata de cambiar la forma en la que te estás mirando. Tal vez no se trata de dejar de exigirte, ni de volverte completamente flexible, de un día para otro. Porque esa forma de tratarte no apareció por casualidad. Durante mucho tiempo, tuvo una función. Te ayudó a estar atento. A mejorar. A no repetir errores. Te sostuvo. De alguna manera. Y por eso sigue ahí. No porque esté bien, sino porque es conocida. Porque es la forma que aprendiste. Pero eso no significa que sea la única. Ni la más justa. Porque hay algo que tal vez nunca te enseñaron. Que equivocarte no es lo mismo que fallar como persona. Que hacer algo mal no te define. Que no hacerlo perfecto no significa que no seas suficiente. Pero cuando estás dentro de ese patrón, todo se mezcla. Todo se vuelve uno. Error, identidad, valor. Todo junto. Y por eso duele más. Porque no es solo lo que pasó. Es lo que crees que dice de ti. Y ahí es donde puedes empezar a hacer algo distinto. No cambiando lo que haces, sino cómo te respondes. En ese momento exacto. En el que aparece el juicio. En el que empieza esa voz. En el que ya sabes lo que va a decir. Ahí puedes hacer una pausa. Pequeña. Casi imperceptible. No para corregirte. No para exigirte más. Solo para notar, para darte cuenta de cómo te estás hablando. Sin cambiarlo de inmediato. Sin forzarlo. Solo verlo. Porque cuando lo ves, empieza a perder fuerza. Deja de ser automático. Deja de ser invisible. Y eso ya cambia algo. Porque ahora, no eres solo quien se juzga. También eres quien observa. Y eso abre un espacio. Un espacio pequeño. Pero real. Entre lo que hiciste, y cómo te tratas por eso. Y en ese espacio, puede aparecer algo distinto. No necesariamente más suave. No necesariamente perfecto. Pero sí más justo. Más cercano. Más humano.
Porque tal vez no necesitas ser menos exigente, tal vez necesitas ser menos duro contigo. Porque hay una diferencia. Exigirte puede ayudarte a crecer. Pero tratarte mal solo te desgasta. Y eso no te acerca a nada. Te aleja de ti, de lo que haces, de cómo te sientes. Y poco a poco, cuando empiezas a notar eso, algo cambia. No de golpe. No todo. Pero sí lo suficiente. Para que ese enojo ya no sea automático. Ya no sea constante. Ya no sea la única forma. Y entonces, por primera vez, no necesitas estar en contra de ti todo el tiempo.